Club América y las últimas noticias de hoy. La semana en Coapa arrancó más movida de lo normal. Después de confirmar a Rodrigo Dourado como el primer refuerzo, el ambiente en el América no se calmó, se calentó todavía más, porque en los pasillos empezó a circular que Jardim no piensa detenerse ahí y que otro brasileño de peso ya está siendo trabajado para cerrar la saga azul crema. Pero ojo con esto. El mercado en Coapa no va en línea recta. A solo una semana de que arranque el Clausura 2026, cayó de sorpresa la decisión de que varios jugadores no serían registrados, movimientos duros que ya están generando polémica interna y mucho ruido afuera del club. Y como si eso fuera poco, se encendió la alerta. La situación física de Henry Martín vuelve a preocupar justo antes del debut, en un momento donde el reloj corre y cada error pesa el doble. Mercado caliente, decisiones fuertes, tensión interna y dudas en la cancha. Todo eso está pasando ahora y aquí te lo voy a contar todo. Se acabó el silencio en Coapa. A una semana del debut, con la afición picada y el vestidor sintiendo la presión de y los refuerzos que, el América por fin soltó la primera ficha, Rodrigo Dourado ya es refuerzo oficial para el Clausura 2026. Y aquí no es solo llegó un brasileño. Es un movimiento con lógica de cancha. Jardim lo conoce, lo pidió y lo esperó. Lo tuvo cerca en trabajos anteriores y sabe qué tipo de jugador es cuando el partido se rompe, uno que no se esconde, que ordena, que manda, que baja la cortina cuando toca sufrir. Dourado llega para hacer un trabajo que casi nunca se aplaude en redes, pero que se nota cuando falta. Contención de lectura fina, se planta, corta líneas de pase, mide el riesgo, tapa la espalda de los centrales y te acomoda a los de alrededor. No vive de highlights, vive de timín. Y en un América que a veces se parte por ir con todo al frente, ese timín vale oro. Pero no es solo cortar. Dourado también te da salida limpia en corto, pausa cuando el equipo se acelera y personalidad para pedir la pelota en momentos incómodos. Ese dame y acomodo, que evita pelotazos, ese pase seguro que te deja respirar, y esa voz que acomoda marcas en balón parado. Son detalles que no se ven en un clip, pero te sostienen un torneo. También es un fichaje que puede cambiar roles. Con un 5 más fijo, los interiores pueden soltarse un poco más, el equipo presiona con mejor estructura y los laterales no quedan tan expuestos en transiciones. Si Jardim quiere un América agresivo, necesita primero un América equilibrado. Y ahí entra Dourado como ancla. El club lo anunció con detalles que hablan de proyecto, no de parche. Contrato por 2 años garantizados, con opción a un tercero, y dorsal 17 ya confirmado. O sea, llega para competir de verdad desde el día 1, no para ver si se adapta cuando el torneo ya te está cobrando puntos. Además, el contexto importa. El mercado venía pesado por fuera, pero dentro de Coapa ya se estaba cocinando la respuesta. El calendario no perdona, debutas, te aprietan, y si no tienes base en el mediocampo, cualquier error se multiplica. Por eso esta alta tiene sentido, primero aseguras el centro, luego construyes lo demás. Y ojo, esto también le quita ruido al entorno. Cuando pasa tanto tiempo sin oficialidad, empiezan las lecturas raras, que si el presupuesto, que si se durmieron, que si nadie quiere venir. Con este anuncio, América corta esa novela y pone un nombre concreto sobre la mesa. Ahora la exigencia es clara, que el refuerzo se note en la cancha y que el armado del plantel siga avanzando. Mientras el mercado se mueve, una preocupación sigue intacta. La alarma volvió a encenderse en Coapa. A pocos días del debut en el Clausura 2026, la mayor inquietud del América no pasa por un fichaje ni por un trámite administrativo. Pasa por su capitán. Henry Martín vuelve a generar dudas justo cuando el torneo está por arrancar. El 2025 fue un año cuesta arriba para la ofensiva azul crema. Lesiones, parones y un calendario que Henry vivió más desde fuera que dentro de la cancha. La ilusión para este inicio de año era clara, recuperar continuidad, ritmo y presencia desde la jornada 1. Pero los reportes internos no apuntan a ese escenario. En los entrenamientos recientes, Henry ha trabajado de forma diferenciada, sin integrarse al ritmo completo del grupo. No tuvo minutos en el amistoso ante Puebla y, a estas alturas, sigue sin carga competitiva real. Cuando el debut está tan cerca, esa señal pesa, y mucho. El problema no es solo físico, es informativo. Hasta ahora no hay claridad oficial sobre la naturaleza exacta de la situación, si se trata de prevención, una molestia puntual o el arrastre de los problemas que lo condicionaron el torneo pasado. Esa falta de certeza revive fantasmas que el americanismo ya conoce demasiado bien. Henry no es un delantero más. Es capitán, referente y punto de apoyo en partidos cerrados. Su ausencia no solo se mide en goles, sino en jerarquía, en lectura de momentos y en liderazgo dentro del área. Cuando no está,
el América cambia su manera de atacar y también su margen de error. Jardine ya trabaja con alternativas, pero ninguna estaba pensada como plan principal para arrancar el Clausura. Son soluciones de ajuste, no de convicción. Empezar el torneo sin el capitán obliga a improvisar antes de tiempo, y eso nunca es ideal en un calendario tan corto y exigente. No se trata de borrar lo que Henry le dio al club. El tricampeonato reciente está ahí y su nombre también. Pero el fútbol no vive del pasado. Vive del presente, y el presente vuelve a poner al América frente a la misma pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se puede depender de un físico que no termina de responder? Con Tijuana en el horizonte, la duda ya no es si Henry es importante. Eso está fuera de discusión. La verdadera incógnita es cuándo podrá estar disponible en plenitud, y si el torneo dará margen para esperar. El Clausura empieza ahora. Y el América, otra vez, arranca mirando de reojo la situación de su capitán. Con la presión instalada, ahora sí arranca el torneo. Se terminaron los ensayos y las explicaciones largas. El Club América vuelve a la competencia oficial y el Clausura 2026 arranca con una exigencia inmediata: responder desde el primer día, sin margen para acomodarse con el torneo ya en marcha. El contexto no es menor. América llega a este inicio de torneo con presión acumulada, decisiones recientes en el mercado y temas internos todavía en movimiento. No es un debut limpio, ni cómodo, ni pensado para medir fuerzas con calma. Es un arranque que obliga a mostrar orden, personalidad y claridad desde el primer silbatazo. La pretemporada dejó ajustes, pruebas y conclusiones, pero el fútbol real empieza ahora. Lo que se trabajó a puerta cerrada tiene que trasladarse a competencia, con ritmo alto, errores castigados y lectura rápida de partido. En torneos cortos, los puntos que se pierden al inicio pesan el doble más adelante. Además, el América arranca como visitante, en una plaza que históricamente exige concentración total. No es solo el rival, es el entorno, el tipo de partido y la forma en que se suelen trabar este tipo de debuts. Para un equipo que todavía termina de afinar piezas, el reto es inmediato. Este primer partido también funciona como termómetro del proyecto 2026. Más allá de nombres propios o esquemas, se verá qué tan rápido el equipo asimila la presión, cómo responde cuando el plan inicial se incomoda y si hay capacidad de ajuste sin caer en el desorden. Son lecturas que solo aparecen en competencia real. Arrancar bien no es solo sumar. Es ordenar el ambiente, darle aire al vestidor y permitir que el resto de las decisiones del mercado y de la planeación se procesen con menos ruido. Un mal inicio, en cambio, acelera la tensión y reduce el margen de maniobra desde muy temprano. Por eso el debut pesa. No es una jornada más ni un simple trámite de calendario. Es el punto de partida de un torneo corto, exigente y sin paciencia. El América sabe que desde este primer partido empieza a ser evaluado con lupa. El debut del América en el Clausura 2026 será este viernes 9 de enero, cuando visite a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, con horario nocturno, 21 horas, tiempo del centro de México, y 19 horas en Tijuana. Pero los problemas no son solo de cancha. En Coapa el tiempo se agotó. A días de que arranque el Clausura 2026, el Club América dejó atrás la espera y activó una decisión incómoda, de esas que no se toman por gusto sino por necesidad. El problema no estaba en el campo, sino en el escritorio, la plaza de extranjero. La llegada de Rodrigo Dourado detonó todo. Con los cupos completos y el mercado aún en movimiento, el club necesitaba liberar espacio de inmediato para no frenar la planeación deportiva. Y en ese tablero apareció un nombre pesado, con historia reciente y salario alto: Igor Lichnowsky. De acuerdo con información revelada por Record, la directiva ya inició formalmente el proceso para darle de baja del registro en la Liga MX. No es una lectura emocional ni un castigo deportivo. Es una consecuencia directa de cómo se armó el plantel en torneos anteriores y de la urgencia actual por habilitar refuerzos. El conflicto aparece cuando la salida no fluye. Lichnowsky no está dispuesto a abandonar el club si no se respetan sus condiciones económicas, y ese salario ha espantado posibles destinos tanto en México como en Sudamérica. El resultado es un choque frontal: el América necesita liberar la plaza, el jugador no quiere salir perdiendo y el reloj no se detiene. Ahí surge el escenario más incómodo. Si no hay acuerdo, el club contempla dejar al defensor sin registro durante el torneo. Seguiría cobrando, pero sin competir. Una situación extrema que ya se vio en Coapa en el pasado reciente y que expone el costo real de una mala gestión de salidas. El impacto no es menor. Tener un contrato alto fuera de la cancha mientras se buscan refuerzos genera presión interna, ruido externo y desgaste en el vestidor. Además,
Obliga a la directiva a tomar decisiones duras justo cuando el equipo necesita estabilidad para arrancar el Clausura con orden. En Coapa asumen que la medida será impopular, pero también la consideran inevitable. Sin liberar la plaza, el esquema de Jardine quedaba incompleto y el armado del plantel se estancaba. Con la decisión tomada, el mensaje es frío y directo. Primero se habilita al equipo, luego se gestionan las consecuencias. El problema es que estas decisiones no se quedan en el papel. Afectan dinámicas internas, exponen errores de planeación y colocan al club bajo la lupa desde el primer día del torneo. El Clausura aún no empieza y el América ya tuvo que jugar una de sus cartas más tensas fuera de la cancha. Ahora resta ver si el conflicto se resuelve rápido o si se convierte en un tema que acompaña al equipo durante el semestre. En Coapa ya movieron ficha. Falta saber si el tablero responde, o si el costo será más alto de lo previsto. Y mientras eso se acomoda, el mercado sigue abierto. En Coapa nadie da la operación por caída. Aunque el plan original se complicó, el Club América sigue viendo viable la llegada de Bryan García para el Clausura 2026, incluso si el intercambio que estaba sobre la mesa no se concreta. La idea inicial era clara, un movimiento que resolviera dos frentes al mismo tiempo. Bryan García llegaba al América y Ralph Orquín hacía el camino inverso rumbo al Toluca. Un acuerdo directo, rápido y funcional para ambos clubes. Pero en el tramo final apareció una variable que alteró el ritmo. Orquín no estaría dispuesto a renovar ni a salir del club bajo ese formato. El canterano no quiere ser utilizado como moneda de cambio y esa postura obligó a la directiva a replantear la operación. Lo que parecía cerrado pasó a segundo plano, sin que eso signifique un portazo definitivo. Ahí es donde el América empieza a jugar otras cartas. En Coapa consideran que Bryan García sigue siendo un perfil que encaja, independientemente de lo que ocurra con Orquín. La alternativa que gana fuerza es una negociación separada, vía préstamo con opción de compra, fórmula que ya había sido considerada desde el inicio y que permitiría avanzar sin forzar salidas internas. Del lado escarlata, el contexto también empuja. Toluca tiene sobrepoblación en la banda derecha y García ha perdido protagonismo en la rotación. Mantener tres laterales en la misma posición no es sostenible a largo plazo, y liberar espacio es una necesidad deportiva. Por eso, la puerta sigue entreabierta. La lectura en Coapa es clara, no todo debe resolverse en paquete. Separar operaciones reduce tensión, evita conflictos contractuales y mantiene el mercado activo sin romper relaciones. El objetivo es reforzar al equipo sin desgastar piezas propias que todavía entran en los planes del cuerpo técnico. Por ahora, no hay anuncio ni cierre, pero tampoco ruptura. El América sigue evaluando escenarios, manteniendo contactos y dejando claro que el mercado no se detiene por un solo no. La negociación cambió de forma, no de fondo. Y mientras el reloj avanza, la pregunta queda sobre la mesa. ¿Debe el América insistir por Bryan García como refuerzo inmediato, o apostar por otra vía si el tiempo empieza a apretar? Y con ese frente todavía abierto, en Coapa apareció otro movimiento. Hay movimientos que no se anuncian con ruido, pero se sienten en el ambiente. Cuando el torneo está por arrancar y el margen se achica, ciertas posiciones empiezan a incomodar más que otras. En los últimos días, la conversación interna giró en torno a una idea clara: la defensa necesita orden, liderazgo y una pieza que sostenga al equipo cuando el partido se vuelve incómodo. Y desde ahí, el mercado empezó a moverse en silencio. Desde ese diagnóstico empezaron los movimientos. Hubo sondeos, llamadas y consultas, con la directiva alineada al cuerpo técnico para no frenar el mercado. André Jardine tuvo un rol activo en esa evaluación, porque conoce bien el tipo de defensor que necesita su modelo. No se trata de cantidad, sino de perfil. Y ahí apareció un nombre que no pasó desapercibido. El nombre es Nino, zaguero brasileño que hoy pertenece al Zenit. No es un central desconocido ni una apuesta a futuro. Es un defensor de selección, que viene de ser uno de los zagueros más consistentes del Brasileirao antes de dar el salto al fútbol internacional. Su carrera no se construyó con ruido, sino con regularidad, liderazgo y rendimiento sostenido. En cancha, Nino ofrece lo que hoy el América necesita atrás. Es fuerte en el anticipo, sólido en el juego aéreo y muy claro para salir jugando desde el fondo. No se complica, no se esconde y entiende los momentos del partido. Sabe cuándo apretar, cuándo cerrar espacios y cuándo enfriar una jugada. Además, tiene voz de mando, algo que se nota en defensas que juegan con línea alta y necesitan coordinación constante. Ese tipo de central impacta de inmediato. Ordena a los de alrededor, reduce errores no forzados y le da tranquilidad al equipo cuando el rival aprieta. Para un América que quiere ser protagonista pero no quedar expuesto, el perfil encaja de forma natural. No es un fichaje para adaptar con paciencia, es uno para competir desde el primer día. En cuanto al mercado, la operación no es sencilla, pero tampoco imposible.
Nino tiene valor internacional y ha despertado interés de clubes en Europa, Asia y Emiratos Árabes, lo que eleva la competencia. Aún así, existen caminos, negociación directa, variables por objetivos o esquemas que acerquen números si el club decide avanzar con convicción. Y aquí aparece un factor que puede pesar, la buena relación y el conocimiento previo con Jardine, algo que puede facilitar conversaciones y tiempos. Mi postura es clara. Yo sí apoyaría la llegada de Nino. Por jerarquía, por necesidad y por coherencia deportiva, elevaría el nivel defensivo del América en un torneo donde cada error cuesta caro. No es humo ni capricho, es lógica futbolística. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Te gustaría ver a Nino liderando la defensa del América? ¿Es el central que necesita Coapa o buscarías otro perfil? Te leo.